¿En qué lugar de esta vasta geografía, en qué rincón de la Argentina, dónde queda, dónde estará una ciudad que se llama Mariápolis? En realidad pensamos que no hay que ir muy lejos para encontrarla. Una ciudad donde la solidaridad, la generosidad, el sentido de la vida más amable y fraterno, la generosidad entre todos sus habitantes, la falta de esa feroz y encarnizada competencia que suele ahogarnos en una vida cotidiana que por momentos suena perversa, yo pienso que esa ciudad no está demasiado lejos. En realidad podría ser cualquiera, o debería ser cualquiera, y hasta podría ser el barrio y, por qué no, la casa de uno. Una ciudad que se erigió, por ejemplo, en el interior y también en los alrededores de un viejo monasterio que la comunidad de los monjes capuchinos, la congregación capuchina acá en la Argentina, muy generosamente donó a sus habitantes. Habitantes que en ese hermosísimo edificio cedido por esta congregación y en sus alrededores armó, ¿por qué no?, la maqueta de un nuevo modelo de sociedad. Fácil de copiar, como dijo Telo, en todos los lugares y, ¿por qué no?, en la casa de cada uno. Nosotros con Roberto tenemos una frase que decimos de entre casa que se llama la mano de Dios. Y resulta que el tema de hoy, más alguna otra cosa que ahora Roberto nos va a explicar, contribuyen realmente a levantar un poco el ánimo, especialmente en algún día en que por las circunstancias generales y las circunstancias particulares uno puede estar cansado, desganado o deprimido. Lo cierto es que el tema de hoy, más esta noticia que tiene Roberto para darnos, realmente a mí personalmente me levantaron el ánimo. Es una noticia que en realidad ya tiene unos meses, pero llegó a nuestras manos ayer concretamente. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con fecha 6 de julio, declaró, la honorable Cámara, declaró unánimemente que vería con agrado que la Dirección General de Escuelas y Cultura dispusiera que los temas del programa televisivo Historias de la Argentina Secreta sean tomados como material de difusión y fuente de temas en establecimientos de educación primaria y media cuando se vincule con expresiones culturales, regionales o estén incluidas en el currículo vigente. ¿Y qué respondieron a esa solicitud de la Cámara de Diputados? Este material llegó con fecha de agosto del año pasado al director general de Escuelas y Cultura, el doctor Antonio Saviolo, que por supuesto aceptó de buen grado esta sugerencia y declaró que, bueno, de este tema, que la Comisión de Asuntos y Proyectos Culturales y el Consejo General de Educación y Cultura lo tiene en sus manos para instrumentarlo, perfeccionarlo y adecuarlo a las exigencias de los
programas de estudios de la Creo que provincia dice de para un Buenos mejor Aires. uso o algo así por ahí, ¿no? Sí, Perfeccionar la una utilización de serie dicho material. hay una serie de elogios hacia nuestra tarea que desde luego obviamos y agradecemos por supuesto este reconocimiento que nos llena de satisfacción. Que se suma al de Río Negro y al de Santa Cruz también. Claro, Y al de pero Neuquén. que de alguna manera se entrelaza con la historia de hoy, con esta búsqueda de una nueva manera de relacionarnos entre todos nosotros. Sobre todo en esta época de Semana Santa que tanto tiene que ver los temas religiosos. Vayamos a él. Hoy le proponemos una historia de amor. Pero no esas historias que suele contar la televisión, sino una historia de amor que usted, si quiere, puede imitar. La historia de hoy, a pesar de ser universal, se desarrolla en los alrededores de O'Higgins, un pueblo de la llanura bonaerense que, como tantos otros, se despereza en torno a ese puñado de instituciones y edificios que le dan vida a todas las ciudades argentinas. La escuela, la comisaría, la intendencia, la iglesia, la estación ferroviaria, la terminal de ómnibus. O'Higgins tiene 1.300 habitantes, hombres, mujeres y niños, que transcurren sus vidas cotidianas tratando que el mayor bien de sus vidas, ese regusto amable de conocerse todos entre todos, no deje lugar al peor de los flagelos, el éxodo, el mal que corroe el futuro de todos los pueblos argentinos. El desaliento de los jóvenes, la falta de oportunidades laborales. El éxodo otra vez. Los vecinos, sin embargo, saben que no hay más futuro que aquel que pase por sus manos, se amase con sus sudores y se despliegue sobre esos anchísimos sembradíos que abrazan los suburbios del lugar. Por eso, casi obstinadamente, se esfuerzan en seguir para adelante, pese a esa sangría casi eterna que significa el viaje de los chicos hacia otros cielos. Y hacen todo con sus propias manos, tal como recuerda Juan Carlos Cesi, apicultor y vocal de la Sociedad de Fomento. Se fueron consiguiendo logros para el pueblo, entre los que se pueden contar el acceso asfaltado a O'Higgins, que se hizo en el año 56-58, la línea de alta tensión de Chacabuco a O'Higgins, que se hace por intermedio de la cooperativa eléctrica que se forma en ese momento, pero también en conjunto con, naciendo de una inquietud de la Sociedad de Fomento y de vecinos de O'Higgins. Se logra eso en el año 67. Después, otro logro importante que se realiza es el edificio para que funcione el Banco Provincia, que era una condición que ponía el banco para venir a O'Higgins con su sucursal, que el pueblo le diera el edificio, que luego el banco lo compró, pero se hizo todo a través del esfuerzo económico del pueblo. Más reciente es la formación de una cooperativa telefónica, la que está en este momento en pleno trabajo para lograr salir al telediscado nacional, ya que el sistema que tenemos es muy viejo, muy obsoleto, y estamos concretando esta obra de muchísima importancia para nuestro pueblo. Ese espíritu de unidad y de trabajo, ese saber mirar las cosas con sentido solidario, surge cada vez que algún forastero, asombrado, pregunta quién hizo las cosas. Cuando eso ocurre, lejos de capitalizar méritos, todos se hacen los distraídos. Todo lo que se haga, a pesar de que lo encara una institución, siempre es un logro del pueblo, no es de esa institución en particular. Por eso a veces se cree que lo que aporta cada vecino o cada comercio, ya sea moral o materialmente,
va a una institución para que esa institución tenga un beneficio, no. El beneficio redunda en el pueblo, o sea que somos todos beneficiados con todas estas obras que se hacen. Hay un lugar en O'Higgins que con su viejo reloj a cuerda es caja de resonancia de la vida de este pequeño pueblo, la estación ferroviaria. Sus hilos y galpones, a pesar de la tenaz competencia de los camiones cerealeros, siguen repletos de trigo, maíz, cebada, centeno, cosechas que año a año cimentan la economía lugareña. En la estación todo está como era entonces. Los bronces relucen, las maderas huelen a cera. El viejo reloj sigue marcando las horas. Quizás las mismas horas del día inaugural. Los andenes, siempre limpios, esperan que alguien de vez en cuando cargue valijas en los carros maleteros. De origen inglés, como casi todo, menos las almas. Amo y señor de este mini reino es el ferroviario Raúl Cicerchia, jefe de estación. Nos conocemos todos, incluso hasta los problemas familiares que tienen los vecinos. Lo principal que vive la gente acá es del campo, del agro, o sea, tractorista, maquinista. Es muy poco el trabajo que hay acá, sacando la cooperativa y Iriarte, pues no hay trabajo. O sea, después los empleados del Estado, Entel, Encotel y ferroviario, y ahí se terminan municipales, y ahí se termina más o menos lo poco que hay en estos pueblos. Don Raúl no es ajeno al dolor del éxodo. Él, que es un vecino más, muchas veces tuvo que ocultar sus lágrimas detrás de un gesto adusto y dar vía libre a un tren cargado de esperanzas que se alejaba dejando ausencias en los andenes de O'Higgins. Pero O'Higgins se destaca por algo poco conocido, que dará pie a la historia de hoy, a la existencia de una comunidad de jóvenes argentinos y de otros países del mundo que hicieron del amor y de la solidaridad la razón de su existencia. Un pequeño mundo, ya lo veremos, que conmoverá a todo el mundo.
Desde el aire es fácil ver cómo los campos y los sembradíos abrazan las calles de O'Higgins. Pero hay que caminar un poco, dejar el radio urbano para conocer los campos de Mariápolis. Unas 50 hectáreas donde jóvenes argentinos y de otros países de América y de Europa son protagonistas de una experiencia extraordinaria. Convivir 2 años seguidos en este lugar y practicar al pie de la letra la filosofía de vida que emana de los evangelios. Los habitantes de esta pequeña ciudad viven de lo que producen ellos mismos, de sus propias economías, de su único esfuerzo. Se autoabastecen en el trabajo y todo lo comparten, desde el pan cotidiano hasta el gesto de aliento. Los habitantes de esta ciudad pretenden seguir la línea de conducta que propone la Iglesia Católica, con su propuesta de crear modelos visibles de vida comunitaria, en donde se encuentren aunadas la libertad individual y la solidaridad, con formas nuevas de reorganización y estructuras de participación que humanicen a toda la sociedad. Esta búsqueda convocó, desde el año 1969, a casi 1.300 adolescentes de 20 países. Los habitantes de esta propuesta de vida deben dejar atrás todo sentimiento de individualismo, gestos de egoísmo, ambiciones materiales y apetencias de poder y de consumo. Convivir dentro de una maqueta de sociedad distinta, más igualitaria y menos conflictiva. ¿Qué recibe un joven al vivir aquí? Gabriela Carral, una salteña de 19 años, explica por qué dejó su hogar durante 2 años para someterse a esta experiencia de trabajo y convivencia evangélica. La Mariápolis a mí me ha dado muchas cosas. La felicidad verdadera la comienzo a descubrir acá, no porque antes no era feliz, sino que veo que acá cada vez esta felicidad es más plena y descubro cada momento que viviendo de esta manera hice una elección, la elegir a Dios, y que esto ha implicado elegir al hombre en toda su dignidad. Pasajeros de un profundo viaje interior, los jóvenes que conviven en Mariápolis encuentran aquí una propuesta de libertad e igualdad entre todos los hombres. Puedo decir que acá aprendí a vivir porque me convencí que el mundo unido es una realidad. Sobre todo porque sé cómo hacer para que cuando vuelva a la ciudad todo el entrenamiento que hice acá pueda ser un aporte para esta sociedad nueva que queremos construir. Y en la sociedad hay muchos valores positivos y lo que nosotros tenemos que hacer es rescatar todos esos valores y para generar esta gente nueva, porque sobre todo acá lo que descubrí fue el secreto, porque quizás también chocamos con diferentes gustos, o somos chicas de diferentes partes del país o de distintos países, o pruebo el cansancio, el desaliento, pero acá descubrí que puedo transformar todo ese dolor en amor, en alegría. Griselda Infelkilrit dejó la santafesina Ciudad de Esperanza para venir a esta pequeña ciudad. Otro tanto hizo Claudio Sincarín de la ciudad de Casilda, quien está a cargo de las aves de corral. El gallinero tiene 5.700 ponedoras y se cosechan 4.000 huevos por día, que se venden para financiar esta experiencia.
La ciudadela tiene, además de su producción agropecuaria, talleres de artesanía que contribuyen a su autoabastecimiento. Las alegrías de antes con las alegrías de ahora no hay un punto de comparación. Antes yo basaba mis alegrías en el coche que tenía, en la ropa que me compraba, en los viajes que hacía. Pero ahora es muy distinto, ¿no? Es ver, por ejemplo, un atardecer. A mí me encanta el atardecer, además que acá es distinto al del Ecuador. Y yo sé ir hasta una laguna que hay, ¿no? Y yo me quedo ahí extasiado contemplando el atardecer. Y para mí eso ahora significa mucho más que cualquier coche, que cualquier ropa o que un viaje, ¿no? Porque yo veo que en eso está la verdadera esencia de la vida, ¿no? Está por lo que yo estoy intentando vivir, no por el consumismo o el materialismo que te da el mundo ahora, ¿no? Que si tú tomas esta cosa, eres feliz, si tú tienes esta ropa, eres feliz, si tú hablas de tal forma, caminas de tal forma o te vistes de tal forma, eres feliz. Y es una cosa que te arrastra y te lleva a la droga, al sexo y tanto. Cuando estaba yo ahí y no me daba cuenta, ¿no? Y yo me dejaba arrastrar. Pero ahora, como que salí afuera, veo eso, ¿no? Y yo me estacio más viendo un pájaro, el cielo azul, ¿no? Y sabiendo que estoy vivo y que vivo por construir este mundo, ¿no? Y por jugarme, que estar ahí en un buen coche, en esa situación. Y después también la idea de la relación con mis padres, ¿no? Porque antes era una relación basada en la economía muchas veces, ¿no? Y de que yo era bueno, porque quería que me den algo, plata, o que me presten el coche, que necesitaba esto o lo otro, ¿no? Pero ahora es incomparable la alegría cuando me llaman, ¿no? Y hablamos, y muchas veces reímos, muchas veces lloramos, ¿no? Y la relación ha cambiado totalmente. Eso en mí es una alegría nueva. O incluso la relación con mis amigos de allá, ¿no? Antes sí era una relación superficial en el cuánto tienes, cuánto vales, eres lindo, eres feo, ¿no? Ahora en cambio veo que es otra relación, vamos a cosas de más profundidad entre nosotros, ¿no? Y para mí es algo inmenso eso, porque es algo que no lo cambiaría por nada, ¿no? Este tipo de alegrías. Diego Andrade vino de Ecuador, pero sus sentimientos no difieren en nada de los que expresa María Elena Ovejero. Sorprendida mientras fabricaba bombones y alfajores, otra de las actividades de Mariápolis con las cuales se generan recursos. María Elena tiene 20 años, es de la provincia de La Rioja y así explica las razones por las cuales dejó a los suyos y emprendió este largo viaje hacia sí misma. Quiero formarme, ¿no? Como persona, también para cuando vuelva a mi ciudad seguir viviendo así, ¿no? De esta manera, desde el Evangelio, que para mí es la única vida verdadera. Yo encontré este camino, ¿no? Que es desde el punto de vista del Evangelio, pero cualquier hombre puede vivir así. Esta vida contagia. Yo fui contagiada, por eso estoy acá. Esta necesidad de formación espiritual, esta búsqueda de una relación más auténtica con la religiosidad, no convierte a sus protagonistas en lo que comúnmente se define como chupacirios. Por el contrario, la transformación espiritual no produce un abandono del mundo y sus vivencias. ¿Quiénes son los que vienen acá? ¿Quién era, por ejemplo, María Ovejero? Una chica buena simplemente, pero vivía para mí, trabajaba para mí. Simplemente una chica buena. Estas propuestas surgieron durante la Segunda Guerra Mundial a través de Clara Lubich, entonces una joven que se propuso, en medio de los bombardeos, un cambio de mentalidad entre los propios católicos. La guerra hacía estragos, recordó en un libro, y debíamos escapar a los refugios muchas veces al día. No podíamos llevar nada con nosotros porque había que huir. Lo único que podíamos llevar era el Evangelio, porque era un libro pequeñito y no molestaba. En el refugio leíamos esas palabras que tantas veces habíamos escuchado. A partir de allí, vivir el Evangelio fue una propuesta que, veremos, se difundió universalmente.
Esta búsqueda de una nueva espiritualidad, propiciada por Clara Lubich, originó el movimiento de los focolares, que hoy, extendido a cientos de países del mundo, moviliza a miles de personas en torno a una vida religiosa más activa, cotidiana y menos superficial. Vale la pena recordarlo. Tratamos de entender por qué, en este mundo que nos toca vivir, tantos jóvenes intentan ir al encuentro de verdades tan viejas, de carismas tan poco seductores como la humildad, la sana convivencia, la búsqueda de un mundo unido en paz y sosiego. Quizás no sea necesario convivir con ellos para entender que esta búsqueda trasciende el mero hecho de pasar un tiempo en esta ciudad. Aquí, en estos campos de Dios, es posible que personas que ni siquiera se conocen entre sí se vuelvan hermanos, hasta el punto de realizar entre ellos la comunión de bienes materiales y espirituales. ¿Por qué no intentarlo desde afuera? Porque tuve hambre y me diste de comer. Hagan a los demás lo que querrían que se les hiciera a ustedes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede decir que estas no son verdades? ¿Quién, en nombre de quién, puede despreciar este proyecto de vida? Los jóvenes que viven en esta ciudad de la unidad intentan llevarlo a la vida cotidiana, con su trabajo, con su esfuerzo diario, por practicar cada uno de estos apotegmas. En la tarea cotidiana y en cada uno de los tiempos en que transcurre su estadía. Tal como lo explicó ante la Cámara de Argentina Secreta, Olga Kania, una mujer que consagró su vida a esta búsqueda de una ciudad nueva. Está el momento del trabajo, el momento del estudio, el momento de compartir la mesa, el momento en el cual así también se reúnen en pequeños grupos, porque los chicos viven, y las chicas también, viven en pequeños grupos en las distintas casitas o ahí en Campo Verde, en una especie de departamentos que así es como se ha organizado, se han podido organizar, digamos, dentro de la estructura del viejo convento, ¿no es cierto? Y esto ayuda como a vivir también una vida de familia profunda, donde se comparten dolores, se comparten alegrías, se habla del ideal que hay en común, las dificultades también, ¿no? para seguir adelante. También nos ayudamos, es decir, se recomienza cada día, nos alentamos a no aflojar, a no bajar los brazos, ¿no? Está el momento de la oración también. Esto es uno de los momentos también, no sé si más importante, porque sentimos que cada momento es importante, ¿no? Ahora, es un momento que sentimos que es muy importante esta relación con Dios, porque de alguna manera es en la medida que crece, solemos decir, esta relación con Dios, que nos volvemos crece también en nosotros la capacidad para brindarnos al hermano, para amar al hermano. ¿Por qué? ¿Por qué esta entrega al prójimo? ¿Por qué este desdén a los cómodos atributos de la vida moderna, al facilismo, al encanto de la supervivencia individual? Al decir que no a la facilidad y sí a la felicidad en el bien, en las pequeñas pero gratificantes cosas de la vida en humildad. Cada uno de estos jóvenes que vinieron a Mariápolis
viene con el profundo deseo de construir, digamos, la ciudad, ¿no? De hacer de esta pequeña ciudad una maqueta de sociedad nueva. Ahora, por lo tanto, cada uno viene dispuesto a todo, a construirla como sea necesario hacerla. Hay una cosa que es cierta, muchos de ellos nunca, yo diría la gran mayoría de ellos nunca han trabajado. Y por lo tanto es una experiencia nueva también en este campo, porque sentimos que lo que dimensiona cada una de las cosas que hacemos y por lo tanto también el trabajo es el hecho que es el amor, digamos, en la medida que yo amo, que yo hago las cosas como un don, como cuando yo digo amo me refiero a esto, no un amor platónico, sino para mí el amor significa como esa capacidad que existe en el hombre de hacer que su vida sirva y esté al servicio de los demás. Los jóvenes que conviven en esta ciudad no se dan treguas, ni en el trabajo, ni en el estudio, ni en la reflexión, ni en la búsqueda de una nueva espiritualidad. Y se entregan cada cual con lo que puede en la siempre renovada esperanza de la generosidad del amor. El taller de costura es una pequeña colmena. Cada habitante de esta ciudad, trabaje donde trabaje, adquiere una envidiable autodisciplina. Todos trabajan para todos y todo lo comparten. Sueños, alegrías, dolores, las pequeñas y grandes cosas. La ciudad es autosuficiente, como dijimos. Y los pequeños y emprendedores grupos de trabajo se encargan aquí de cuidar que todo funcione, que todo reluzca, que cada cosa parezca nueva. Vale la pena recordarlo. Estamos en la provincia de Buenos Aires, en las afueras de O'Higgins, a pocos kilómetros de la ciudad de Junín, tratando de entender la obra que en plena guerra mundial, un pequeño grupo de chicas doloridas por la destrucción material y la pérdida de la espiritualidad de su ciudad, en Trento, Italia, se propusieron que el mundo se uniera detrás de verdades inmutables, sencillas pero plenas de grandeza. Verdades que más allá de la pertenencia a cualquier postura religiosa, política, filosófica, debieran conmover a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué no pensar en estos tiempos que corren, que a través del amor, de la paz, de la solidaridad entre nosotros, podremos encontrar remedios a nuestros males? ¿Por qué no buscar la justicia a través del ejemplo y predicar el bien con la práctica cotidiana del bien? Los integrantes del movimiento focolarino, los habitantes de cada una de estas ciudades, no están solos. A este lugar, todos los años concurren más de 15.000 visitantes que se asombran, como lo hicimos nosotros hace un par de semanas, de que es posible unir al mundo. De cómo un país, nuestro país, por ejemplo, no crecerá desde lo alto, sino desde lo profundo, desde nosotros mismos. ¿Por qué no? No parece haber más salidas para las crisis que la búsqueda, muy adentro nuestro, de nuestras propias riquezas, de nuestros propios valores. Lo contrario, se sabe, es pura vanidad. Y las vanidades, también se sabe, son tan efímeras como un suspiro.
viejo edificio que sirviera para monasterio de monjes capuchinos, durante años abandonado a su propio y decadente destino, es ahora el lugar donde conviven los varones. Remozado, pero sin perder su anciana identidad, el lugar también alberga a los visitantes que llegan los fines de semana en busca de paz y sosiego. Los miembros de esta comunidad religiosa no preguntan a sus amigos si son o no católicos, si son de tal o cual ideología. Ellos creen que la unidad es posible, que la búsqueda del bien común, de una mejor distribución de la riqueza, de la práctica evangélica del amor entre los hombres, es la herramienta decisiva para superar el dolor, la angustia, la casi obsesiva soledad del hombre. Son aquí unos 140 jóvenes, pero el movimiento focolar está en más de 140 países y nuclea a más de 1 millón de simpatizantes, todos en torno a estas pequeñas propuestas, a estas ascéticas verdades. Quienes eligen este camino lo hacen hasta las últimas consecuencias, viviendo esta nueva vida, consagrándose a ella, dejan de pertenecer al mundo de las confrontaciones y edifican, porque así está escrito, el mundo de su propia espiritualidad. No corren más riesgos que el de la consecuencia, que el de amar la idea del amor, que saber que la bondad anida en el corazón del bueno, que todo aquello que no se base en el amor y en el respeto merece transformarse, y que la verdad surge del diálogo y de la justicia. Trabajando la madera, dándole forma a las formas de la naturaleza, hachando, cortando, clavando, modelando las tablas que ellos mismos conforman, aprenden que la grandeza no surge de la nada, sino del esfuerzo. Y lo hacen sin heroísmos, sin jactancias, sin regodearse en sus propios, a veces abrumadores esfuerzos por ser mejores. Resulta difícil aceptar que estos jóvenes provienen de casi todas las provincias argentinas y de países latinoamericanos, que conviven sin prejuicios y que en la alegría de los pequeños gestos cotidianos cincelan una nueva espiritualidad. Cuando vuelvan a sus hogares, también regresarán a sus viejos empleos, a sus estudios, a sus vidas cotidianas. Pero lo harán modificados y militando enancados en las verdades que aquí llevaron a la práctica. Quizás jamás se jacten de haber pasado por esta experiencia, ni siquiera la comenten más allá de sus familias e íntimos amigos. Vivirán sus vidas en coherencia con los ideales de fraternidad universal que enarbolaron día a día durante estos años. Y emprenderán una revolución tan vieja o tan nueva como todos los tiempos. La del amor entre los hombres. Una visión utópica de la existencia. ¿Y qué visión filosófica de la vida no parte de la utopía? ¿No fue acaso una utopía las búsquedas de Galileo? ¿O el viaje a la luna? ¿O pensar un destino de grandeza para los pueblos sumergidos por el abandono, la falta de proyectos, la disgregación y las guerras? ¿Es acaso la paz una utopía? ¿O la justicia? ¿Por qué buscar en la razón respuestas que se dan solamente a través de los sentimientos?
La vocación del hombre está en la felicidad, que yo esta felicidad la encontré en el darme a los demás. Y que querría dar toda mi vida para poder dar esta clave a los otros, de poder acercarlos a esta llave que yo he encontrado. ¿Cuánto ha significado para mí el contacto con el dolor, vivido serenamente, en profundidad? Me parecía descubrir que en los momentos en los cuales yo no he tenido o una plenitud de donación o un dolor para compartir, me he estancado, no he crecido. Y que en cambio estas cosas me han ayudado siempre como a crecer, a acercarme más al hombre, a comprenderlo, a acercarme más a Dios. Tal como lo dice Hugo Marmon, uno de los jóvenes que consagraron su existencia a este singular movimiento eclesiástico, la espiritualidad no se contradice con las búsquedas del hombre contemporáneo porque forma parte de ellas. Una espiritualidad que, como una vieja canción, no crecerá desde las formas, sino desde lo profundo, que brotará sin dudas cuando los caminos del egoísmo terminen por empobrecer al hombre. Y de la solidaridad surjan las respuestas, las de la paz y el bien, el trabajo y la búsqueda, el amor como remedio del dolor, la convivencia desde viejos pero renovados valores. Esta fue la historia de una comunidad de cristianos cuya propuesta, sin embargo, trasciende los marcos de la religiosidad y se torna viva, tangible, cotidiana, en un estilo de vida. No importa si se es o no cristiano, la propuesta puede ser desde cualquier creencia, se sea judío, maometano, budista o de cualquier otra postura. Todo consiste en vivir las creencias con autenticidad, respetar la ley, porque desde allí surge la convivencia plena, desde la religión o desde la política, ¿por qué no? Se sea radical o peronista, o simplemente un ciudadano más. La unidad, los proyectos en común, el entregarse a los demás, el decirse las cosas a la cara, el mirarnos de frente a nosotros mismos. ¿No serán esas las claves? Si esas son, no será necesario atrincherarse, porque el llano, se sabe, todo lo iguala, y de la igualdad surge la justicia, la que emana del alma del hombre, y no de la uniformidad de las imposiciones. De eso se trata, de ser nosotros mismos, en un viaje hacia el interior de nuestro ser, para construir afuera otra ciudad, otro país, otro mundo, erigido en cimientos casi eternos, los que se amasan con amor. La cuestión es proponérselo. Un día decir, quiero cambiar desde adentro y empezar a hacerlo. No discursiar, no prometer, sino actuar directamente, insisto, desde el corazón. Y hablando de acciones y de esas cosas que surgen de un día para otro, esas, digamos, inspiraciones que tiene uno con respecto a ciertas obras, les quiero contar que Roberto está hoy, pero ayer decidió irse a Resistencia y se fue y volvió en el día. ¿Qué fuiste a hacer? Bueno, en realidad me fui con un amigo que se llama Pablo Reingold, que está en el Departamento de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica Nacional, a hacer una suerte de visita
y de inspección ocular de la marcha de las obras de la escuela que vamos a inaugurar dentro de poco tiempo en Resistencia, en las afueras de Resistencia, en el barrio Mapic. Fuimos además con unos amigos de Carlos Casares, que tienen una historia que seguramente va a poblar este itinerario de historias de la Argentina secreta, y con esta gente de Carlos Casares, que tiene un pequeño taller metalúrgico, fuimos a tomar las medidas del techo de la escuela del barrio Mapic. Y ahí conseguimos algunas fotos que ilustran de alguna manera la marcha de las obras, y que si Norberto Biosca, que está reemplazando a Felipe Pérez, ya la pone en pantalla. Sigue de vacaciones. Sigue de vacaciones, Felipe. Pero mira, acá tenemos. Esto era cuando ya los cimientos dejaron de serlo y comenzaron a instalarse, a levantarse las paredes. Ahí están los ladrillos que se fueron comprando. Atrás, en la próxima foto, seguramente va a aparecer la camioneta de la Universidad Digamos Tecnológica. que empezaba a intuirse la escuela. Claro, y en esta otra foto estamos viendo ya cómo las paredes comenzaron a tomar forma y poco a poco se fueron levantando con el esfuerzo de los mismos pobladores del barrio Mapic, que como ya les contamos en otra oportunidad, pertenecen a una comunidad toba y que aprendieron con sus manos y con la dirección de la gente de la Universidad Tecnológica a levantar las paredes. Ahí está la camioneta a la cual hacía referencia antes, donde bueno, los alumnos, los profesores van haciendo un poco la dirección de obra, y así se fueron levantando las paredes. Acá en esta otra foto vemos detalles ya más perfilados de lo que es el edificio. Digamos que es como que se está amasando una solidaridad. Sí, realmente importante. Y bueno, hay una foto más donde podemos ver ya cómo estaban las obras a comienzos de este año. Ya ahí se ve un poco más la escuela. Falta el techo y las chapas, ¿no? El techo, bueno, la estructura del techo se consiguió, y la solidaridad de ustedes, de nuestra gente de Argentina Secreta, va a hacer posible que se instalen muy pronto las chapas del techo. Lo cierto es que, bueno, esta escuela está pronta a ser inaugurada mediante la solidaridad de todos ustedes. Ya tiene nombre la escuela. ¿Sí? ¿Qué nombre? Se llama Cacique Mariano Moreno, que tiene que ver con un viejo poblador, un viejo dirigente de la comunidad toba. Nos tenemos que... Un nombre que seguramente tiene historia, ¿no? ¿Esto qué es, un amuleto? No sé si es un amuleto, pero es un símbolo. Eran unos papelitos destinados a la basura. Pero es de la computadora eso. De la computadora. Pero de pronto, fíjate, a través de un nudo forman algo que se hace querible. Les quiero contar, asociando un poco esto, que la gente de K64 ha puesto a disposición de todos los maestros que pasen por nuestras oficinas aquí en ATC colecciones completas de la revista K64. Lo único que tienen que hacer es venir aquí por las tardes a Argentina Televisora Color, y con mucho gusto se las vamos a entregar, desde luego, sin cargo. Y disculpame, y la segunda exposición de los cuadros de Argentina Secreta que están en el canal, que ya no se pueden ver. Vengan a verlos, vengan a verlos. Nos vamos hasta la semana que viene, y muchas gracias. Gracias. Su atención, por favor. Historias de la Argentina Secreta quiere saber dónde están sus telespectadores y qué piensan de este programa. Si usted lo desea, escríbanos a ATC, Argentina Televisora Color, Avenida Figueroa Alcorta 2977, código postal 1425, Capital. Y le vamos a contestar su carta lo más rápido posible. Gracias.